Vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, por el poder de tu Espíritu Santo, te pedimos que nos selles con tu amor, con tu gracia, con tu poder. Sella, Señor Jesús, nuestra mente, nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestro entendimiento, inteligencia, voluntad, todas nuestras facultades mentales, nuestra memoria. Seamos, Señor Jesús, consciente, subconsciente e inconsciente. Seamos, Señor Jesús, nuestros recuerdos dolorosos del pasado, nuestras heridas emocionales. Seamos, Señor, todo lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Te pedimos, Señor Jesús, que tomes poder, control, autoridad de nuestras vidas, Señor. Que tomes todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos. Sellamos con el poder de tu sangre preciosa nuestras vidas y la vida de nuestros seres queridos a la distancia, los que están cerca de nosotros y también los que están lejos. Sellamos nuestras casas, el hogar de cada persona que se encuentra aquí en este momento. Este momento de oración y lo que vamos a dar, las enseñanzas, que todo quede sellado con tu sangre preciosa, Señor Jesús, para los que están escuchando en vivo y en directo y para los que escucharán en diferido, para que tu poder y tu amor llegue a cada uno de ellos. Unge todo esto con tu santa unción, con tu santo poder, Espíritu Santo de Dios. Dirígenos, ilumínanos, llénanos de ti. Te pedimos, Señor Jesús, también que envíes a este lugar la protección de la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda la corte de sus santos ángeles y arcángeles para que sea nuestra compañía en este momento de oración y de enseñanza. Sellamos con tu sangre preciosa los medios de comunicación con los cuales estamos cada uno de nosotros conectados, nuestros equipos, computadores, celulares, iPad y todas las demás tabletas o cosas que estemos utilizando. Sellamos también el Internet para que no se nos vaya, para que no se nos pierda la comunicación, para que podamos tener una buena recepción de la señal. Te pedimos, Señor Jesús, que todo quede cubierto bajo tu sangre preciosa y bajo el manto protector de la Santísima Virgen María, para que solamente se haga lo que y se diga lo que solo tú, Señor Jesús, quieres. Utilízame, Señor, como instrumento para que yo pueda hablar al corazón de cada persona las palabras que tú quieres, Señor Jesús, porque sabemos que tú nos amas, que quieres lo mejor para nosotros, que nos quieres sanar y liberar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal y del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces a compartirles la pantalla de que vamos a mirar en este momento. Un segundito.
eh, abrirles la ventana para compartirles el tema de hoy de sanación interior. Entonces, ahí está. Entonces, hoy tenemos heridas del resentimiento, odio y falta de perdón. Bueno, las heridas, yo creo que todas las heridas son difíciles de sanar, pero durante mi experiencia como, no solamente como sacerdote, sino desde mucho antes, yo creo que una de las más difíciles para las personas de sanar es esta de herida del resentimiento, del odio, del rencor, de la falta de perdón. Les cuento como testimonio de vida, algo que, bueno, yo creo que ya les había comentado antes, pero bueno, eh, yo he tenido en mi vida especialmente dos personas a las cuales me ha sido muy difícil perdonar. La primera de ellas fue mi papá. La segunda fue un sacerdote de la comunidad donde yo estuve, que, bueno, no necesito contar los pecados de cada quien, porque pues, ese no es el objetivo, pero sí tuve diferencias, dificultades con este sacerdote que, bueno, no me agradó lo que hizo hacia mí especialmente. Bueno, entonces ha sido muy difícil. Yo creo que ha sido el más difícil porque aún todavía estoy en ese proceso de sanación. Entonces, si alguna persona de una falta de perdón, pues ya somos dos porque yo estoy en ese proceso de sanar esas heridas con este sacerdote. Con mi papá, gracias a Dios, ya se sanó. Yo puedo decir que ya se sanó porque a pesar de que fue una herida que duró muchísimo tiempo, él tiene, a ver, yo tengo 52 años cumplidos, los cumplí ahorita el 9 de noviembre, cumplí 52 años, eh, y él murió cuando yo tenía 10 años, es decir, 10 menos 52, 42 años. Eh, de esos 42 años, yo duré resentido con mi papá como unos 30 años, yo creo, unos 30 años de resentimiento, de falta de perdón. Fue difícil, fue muy duro, pero iniciando el seminario, yo me puse en la tarea, o sea, yo quería perdonarlo, yo quería sanar eso, y me puse en la tarea de buscar los medios para poder sanar eso, para poder dejar esa situación en las manos del Señor, para poder entregarle al Señor ese dolor y todo lo que me causaba él. Eh, y gracias a Dios ya lo solté y lo dejé y lo liberé a él y liberándolo a él, soltándolo a él, pues me liberé también yo y me solté también ya, ya me descargué de esa situación. Bueno, fue algo fuerte, pero bueno, bendito sea el Señor, ya está en todo en las manos del Señor. Y ahora solamente me queda, pues, evitar pensar en cosas negativas, aunque les soy sincero, desde hace como un año ya no pienso en esas cosas. Si las recuerdo, ya no me duelen o ya no me interesan. Eh, una de las cosas que me faltó mucho con mi papá fue, por ejemplo, lo último para terminar de sanar es
no seguir hablando mal de él. Explico. Cuando se me ocurría hablar de mi papá, entonces, delante de alguna persona, entonces yo decía solo las cosas negativas y entonces yo decía, ay, pues mejor que se haya muerto y mejor que nos haya dejado solos a mi mamá y a mí, que no esté ya con nosotros. Y hacía de eso como una charla, como un chiste, y no, yo me di cuenta que yo le estaba haciendo daño al alma de mi papá con esos comentarios y también de decir, "Ah, es que mi papá esto, aquello, lo otro". Entonces, todo eso, comprendí que esos comentarios, esas murmuraciones de mi papá que ya estaba muerto, que es un alma ya en las manos de Dios, pues le estaban afectando a él, a su alma, y yo le estaba haciendo daño que si está en el purgatorio, con mis comentarios, mis murmuraciones hacia él, le estaban aumentando, pero por decir algo, al 1000% los sufrimientos, los tormentos, los padecimientos, las llamas en el purgatorio a mi papá. Con solo hacer un comentario acerca de él, estaba aumentando ese tormento. Eso lo vine a comprender este año, precisamente haciendo este taller de sanación interior. Entonces yo dije, ve, yo ya lo perdoné, yo ya lo entregué al Señor, pero todavía estoy comentando cosas acerca de él y no debo hacerlo. Debo ya decir, basta, no más de mi papá. Si no voy a hablar algo bueno, mejor no voy a hablarlo, mejor me voy a callar. Entonces estoy en eso, pero ya últimamente he visto que he mejorado en esto, en esa situación de ya no comentar cosas tan duras, tan fuertes. Entonces, eso también hace parte de la sanación, eh, porque si hiero el alma de él, me estoy hiriendo también a mí, estoy hiriendo mi alma. Y estoy acarreando también sufrimiento para mí el día que vaya al purgatorio, porque no estoy honrando eso. Y entonces es una situación que hay que ir meditando, ir soltando todo eso. Bueno, y con este sacerdote, pues llevo ya unas, unos 2, 3 años más o menos que estoy haciendo el proceso. Me falta, yo creo que no he llegado ni al 50. eh, no he podido hacer algo que me he comprometido y tengo que hacerlo. Eh, este sacerdote tiene cáncer y yo le he pedido al Señor, Señor, permíteme antes de que se muera y poder decirle, lo perdono y le pido perdón por haber tenido ese resentimiento y hablarle las cosas. Que el Señor me conceda ir a hacer eso. Todavía no he podido, porque cuando pienso en que tengo que ir a visitarlo, como que no me dan ganas, como que todavía no. Pero bueno, en algún momento el Señor me dará la gracia, es el que hace las cosas. Entonces les cuento esto para que ustedes no se desanimen y sepan que hay cosas que son muy difíciles. Hay otras personas las cuales me han hecho mucho daño en la vida y yo ni me acuerdo qué fue lo que me hicieron, ni me acuerdo de las personas que me hicieron ese daño porque lo olvidé tan fácil, o sea, se superaron tan fácil esas cosas que ya ni me acuerdo. Ya, ya eso quedó en las manos de Dios. Hay cosas que son muy fáciles de superar, pero hay otras como las que les cuento, de, de mi papá y este sacerdote que ha sido como lo más difícil que ha habido en mi vida. Entonces, miremos que todos en algún momento hemos tenido alguna situación de resentimiento, de odio, de falta de perdón, de rencor. Y eso, más que dañar a la otra persona, nos daña a nosotros.
porque la otra persona puede estar muy feliz de la pelota, decimos en Colombia, es decir, pueden estar tranquilos viviendo la vida tan normal, tan tranquilos y nosotros llenos de esa situación tan terrible en nuestro corazón, en nuestro interior, quemados con un fuego tan terrible como es el no poder perdonar. Nos hace mucho daño, eso es desgastante, además trae enfermedades, eso enferma. Una persona llena de odios, de resentimientos, enferma. Eh, una vez cuenta, bueno, que en paz descanse, padre Emiliano Tardif, ya murió hace varios años, no recuerdo hace cuánto, pero ya lleva muchos años de muerto. Él, para los que lo conocieron, ustedes saben que él ah, tenía una oración muy fuerte de sanación, era un instrumento maravilloso de Dios. Él comenzaba a orar con oraciones tan sencillas y la gente ya se comenzaba a sanar, les crecían las piernas a los que tenían las piernas por ejemplo, si tenía una pierna más larga que la otra, con su sola oración se le crecía la otra pierna. Cosas así milagrosas, terribles, de milagros eh, fantásticos. Entonces él contaba que una vez una señora tenía un cáncer y fue a que le orara el padre Emiliano Tardif. El padre Emiliano Tardif oró con sus oraciones tan sencillas. Y nada, no hubo resultado. Y entonces le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué esta señora que tiene en su vida, en su alma, qué cosas ocultas hay? Muéstrame, Señor, para saber la raíz por la cual esta señora está enferma de cáncer y no ha podido ser sanada. Y entonces en la oración el Señor le mostró que precisamente ella estaba resentida, tenía un odio muy profundo hacia su papá y entonces el padre Emiliano le dice, mire, para que usted se pueda sanar, necesito, o más bien usted necesita perdonar a su papá. No, yo no voy a perdonar a ese viejo, yo no voy a perdonar a ese señor porque tal cosa, tal otra, cualquier cosa que me pida menos eso, no sé qué. Ah, sacó todo el odio que tenía hacia ese papá. Es que ese señor me hizo esto y lo otro y tal cosa. Bueno, tantos pecados que pudo haber cometido esa pobre alma contra esta hija. Entonces, el padre le dijo, mire, es que si usted no suelta eso, si usted no sana eso, no se va a poder sanar del cáncer. ¿Usted quiere sanarse del cáncer? ¿Usted quiere dejarse de sufrir por ese cáncer? ¿Usted quiere morirse ya y dejar a su familia, dejar a sus hijos pequeños? ¿Usted quiere dejar lo que usted más quiere por no perdonar, por no dar ese paso? ¿Usted quiere morirse? ¿Usted no quiere ser sanada? Claro, padre, yo me quiero sanar, yo quiero seguir, continuar un tiempo más con mi familia, especialmente porque mis niños están muy pequeños. Yo no quiero dejarlos, eh, quiero verlos crecer un poco y luego ya que el Señor me lleve, pues no importa, pero ahora no, y yo quiero ser sanada. Entonces, no hay medicinas en este mundo, solamente lo que le acabo de decir. Tiene que perdonar. Y para esto, entonces le enseñó cómo hacerlo. Y le dijo,
Le voy a enseñar, le voy a decir a usted cómo, los pasos para que usted pueda perdonar. Y esta mujer aceptó porque quería vivir, quería ser sanada y comenzó a hacer el proceso de sanación de ese dolor, de ese rencor, de ese odio tan profundo en su corazón que le estaba produciendo el cáncer. Y con mucha oración y con mucha entrega de todo ese dolor y de todas esas cosas que había sufrido, logró perdonar. Al principio fue muy difícil, pero logró perdonar. Y el Señor, habiendo perdonado, el Señor le dio el don de la sanación. Ya sanó de ese cáncer. Bendito sea el Señor. Eso es una de las experiencias que cuenta Emiliano Tardif, también en su libro Cien vueltas al mundo. Em, y esto nos muestra que muchas de las enfermedades son, son también pecados, vicios, y especialmente esa falta de perdón, ese rencor, ese odio que guardamos en el corazón, se somatiza, porque es como si el cuerpo al tú estar guardando ese odio, ese rencor en tu vida, segregas una sustancia, no sé qué tipo de sustancia será, pero adrenalina creo que es que se llama eso, y con otros componentes que son tóxicos al cuerpo, son veneno para el organismo si se producen en grandes cantidades. Entonces generan enfermedades tales como el cáncer. Entonces miren que muchas de nuestras enfermedades podríamos ser sanados físicamente si nos ponemos en este proceso de sanación interior, de sanar esas heridas. Primero, como pasó en el caso de esa señora, primero es la sanación interior, la sanación del corazón, del alma, para que luego podamos estar abiertos y bien dispuestos a la sanación física. Entonces necesitamos de Dios. Si tú quieres ser sanado físicamente, primero tienes que ponerte en ese trabajo de sanar el corazón. En la otra vez, en la otra semana, o en la anterior semana, cuando hablábamos de todo lo que nos pudieron haber dicho nuestros padres, es que tú eres un bueno para nada, tú no sirves, tú no, eh, eres un inútil, un desgraciado, no sé qué, bueno, todo. Si uno todavía guarda esas palabras, ese dolor y no ha podido perdonar, pues imagínense, si usted está enfermo, enferma físicamente, puede ser que la causa de esas enfermedades sea el que usted no haya podido perdonar. Y más aún, no solamente no poder perdonar, que Dios es el que lo puede hacer todo en nosotros, más es que tú tomes la decisión de perdonar, porque el perdón no es un sentimiento. No es que tú digas, yo siento que debo perdonar o siento bonito el perdonar. No, no es un sentimiento, es una decisión por mi bien, por el bien de mi alma, por la salud de mi cuerpo y de mi alma. Yo tengo que darme ese regalo del perdón. Es para mí, no es para la otra persona. No es porque le convenga a la otra persona. Bueno, sí, también le conviene a la otra persona, pero más que a otra persona, te conviene a ti, a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos conviene más el perdonar. Bueno, entonces dice ahí, octavo día, heridas del resentimiento, odio, rencor y falta de perdón. La Biblia identifica el resentimiento, el odio y el rencor
como raíces al margen, perdón, como raíces de amargura que contaminan el corazón y alejan de la gracia de Dios. Miren lo que dice. Son raíces de amargura que contaminan el corazón y y alejan de la gracia de Dios. Son raíces de amargura que contaminan el corazón y alejan de la gracia de Dios. He repetido 3 veces porque necesito que lo entendamos muy bien ustedes y yo. Imagínense, si esas son raíces de maldad, esas raíces del maligno o veneno del maligno, siembran en nosotros amargura, ¿qué es lo que quiere decir? Que una persona que siente resentimiento, odio, rencor, falta de perdón, pues no va a poder ser feliz plenamente, totalmente. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de amargura. Entonces, por eso usted ve que su vida es una vida infeliz. No siento felicidad de nada. No siento felicidad de esta vida. No siento felicidad por lo que vivo, por lo que experimento o con quienes vivo, porque esa amargura no la deja usted ser feliz, disfrutar de la vida. No puede, porque ese veneno de la amargura está dentro de su corazón, dentro de su alma, y está impidiendo la felicidad. A veces usted puede decir, pero yo ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no puedo ser feliz? Porque otras personas sí pueden ser felices y yo no puedo ser feliz. Debe ser que usted tiene en su interior el veneno de la amargura que le contamina el corazón, le envenena el corazón, le envenena el alma y lo alejan de la gracia de Dios. Usted puede ir muy tranquilamente a comulgar, pero usted está comulgando no en gracia de Dios, sino en desgracia, por más que vaya a la iglesia y comulgue. Y el problema es que si nosotros tenemos ese odio, ese resentimiento, ese rencor, y nosotros nos confesamos por confesarnos diciendo, ay, yo me voy a confesar de esto, ese rencor, por esa falta de perdón, por ese resentimiento, entonces usted no está haciendo una buena confesión y usted, por lo tanto, está comulgando no en gracia de Dios, sino en desgracia, y está trayendo mal para su vida, porque recuerde lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, a partir del capítulo 14, pero está en el capítulo 12 y luego se salta también al 14, porque el capítulo 13 de Primera de Corintios habla sobre el amor, pero el capítulo 11 y 12 y luego en el 14 no lo repite, habla sobre la manera correcta de comulgar. Nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, dice, quien come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, come y bebe su propia condenación. Entonces nosotros estamos comiendo y bebiendo nuestra propia condenación si no hemos tomado la decisión de perdonar, si no estamos sinceramente arrepentidos por sentir ese odio, por guardar ese rencor, estamos comulgando en pecado mortal. Por lo tanto, dice San Pablo, que por eso muchos están enfermos. Muchas enfermedades nos vienen. ¿Por qué? No solamente por el rencor, sino porque también estamos comulgando en pecado mortal. Entonces, miren que es necesario para el bienestar de nuestra alma, para el bien espiritual, para nuestra salvación eterna, sacar de nosotros ese resentimiento, ese odio, ese rencor, esa falta de perdón, sanarlo para que el Señor nos sane, nos libere de eso, de esas raíces de amargura y así podamos
estar en gracia de Dios, poder comulgar en gracia de Dios, y si no, pues entonces estamos haciendo lo de Judas. Judas comulgó, pero entró en él no el Espíritu Santo de Dios, sino Satanás. Entró detrás de la comunión, entró Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús no puede estar en un corazón eh, no dispuesto, en un corazón que está alejado de Dios. Entonces no puede estar allí el Señor. Entonces, si no puede estar Dios, entra el enemigo a hacer cosas en nosotros. Por eso nos dice, nos aleja de la gracia de Dios, requiriendo el perdón como la solución para sanar estas heridas emocionales. Todos requerimos del perdón, el perdón, perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás, perdonar a Dios. Miren que ese es uno de los mandamientos del Señor. El Señor cuando dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y en otra parte eh, dice, amarse como así, amar a los demás como a sí mismos, amar a los demás como a sí mismos. Es decir, la señal a Dios y de que amamos a los demás es que no haya en nosotros ese resentimiento, ese odio, ese rencor, esa falta de perdón hacia los demás. Si nosotros iniciamos ese proceso y nos decidimos a perdonar, entonces es porque verdaderamente queremos amar a Dios, amar a los demás, amarnos a nosotros mismos. Porque si no queremos amar a los demás, pues mucho menos a nosotros mismos. Si no nos amamos a nosotros mismos, porque no amamos nuestra alma, no amamos nuestra salvación, no amamos nuestra felicidad, nuestro bienestar interior, por querer guardar esos rencores, entonces, si no nos amamos, si no nos, eh, si no nos facilitamos ese regalo que Dios nos da del perdón, pues entonces no estamos ni dando el amor, ni recibiendo ese amor de Dios. Dice el Señor en su palabra, con que nosotros seremos juzgados según la misericordia, es decir, que en cuanto nosotros seamos misericordiosos con los demás, recibiremos misericordia y que el juicio será más fuerte, más duro, más terrible para quien no actuó con misericordia, dice la palabra de Dios. ¿Y la misericordia qué es? Precisamente el amor que se manifiesta en el perdón. Y si nosotros no hemos dado ese paso, no queremos dar ese paso, pues entonces habrá un juicio terrible para nosotros. Estamos en condenación si no comenzamos ese paso de sanación interior, ese paso de reconciliación, de perdón, para poder recibir la salvación eterna. Entonces, por ende, no amamos a Dios, no amamos su palabra, no amamos su voluntad, nos alejamos de la voluntad de Dios. Entonces requerimos el perdón como la solución para sanar estas heridas emocionales. Versículos como Levítico capítulo 19, versículo 18 y Hebreos capítulo 12, versículo 15 exhortan a los creyentes a no guardar rencor, ni dejar que la amargura eche raíces. En su lugar, enfocarse y en el perdón como camino hacia la santidad y a la paz. Miren qué cosa tan bonita nos dice Levíticos capítulo 19, versículo 18 y Hebreos capítulo 12, versículo 15. Nos exhortan a nosotros los creyentes a no guardar rencor, a no dejar que la amargura
eche raíces en nuestro corazón, en nuestra alma. En su lugar debemos que enfocarnos en el amor al prójimo, que es lo que nos salva, lo que nos da el cielo, lo que nos da la gloria de Dios, en el perdón, paz. El Señor nos ordena, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Pero si nosotros no queremos el camino del perdón, pues no queremos el camino hacia la santidad ni a la paz. ¿Qué decimos en el Padre nuestro? Perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, sino que es más bonito deudas. Ahorita les explico por qué. Cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores. Resulta que Mateo, el Evangelio de San Mateo, resalta más las deudas. En el Evangelio de San Lucas se resalta más el perdón de los pecados. Pero ¿por qué Mateo resalta más las deudas? Y les voy a explicar. Porque eh, perdonar los pecados le corresponde más a Dios. Uno puede perdonar el pecado a otro, pero el perdón de las deudas es algo más que solamente perdonar pecados. Uno puede perdonar, por ejemplo, las deudas de amor que otra persona haya tenido para con nosotros. Perdonar las deudas de tiempo que no nos dieron cuando éramos niños o cuando debieron darnos un tiempo eh, bueno, propicio, especial hacia nosotros si no nos lo dieron. Perdonar esas deudas de tiempo, de amor, de cariño, de afecto. Si ve que no es solamente de pecados, perdonar esas deudas de falta de compromiso de otras personas que no se comprometieron y que nos dejaron a nosotros hacer todas las cosas y no se comprometieron y nos tocó al final solamente sacar la cara a nosotros y salir adelante con nuestros proyectos y sueños porque ni se comprometieron. No, ni la familia ni los demás en sacar esos sueños, esos proyectos adelante y perdonar esas deudas, perdonar las deudas de todo, de todo. Entonces miren que deudas abarca más. Por eso yo en el Padre Nuestro utilizo más bien la versión de Mateo, donde dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque entra ahí los pecados y entran todas las demás deudas que tengamos o que tengan los demás con nosotros. Bueno, eh, ese camino del perdón nos lleva hacia la santidad y hacia la paz. Sigamos, dice, heridas del resentimiento, odio y falta de perdón. Cuando en el hogar, así ahí dice, cuando en el hogar no se nos enseña a amar y perdonar, es que me había saltado un poquito, estábamos mostrando, era esta partecita, pero bueno, ¿verdad? Estábamos aquí donde dice herida del resentimiento, odio y rencor, la falta de perdón. La Biblia identifica el resentimiento, odio y rencor como raíces de amargura que contaminan el corazón. Los versículos como el Levítico y en Hebreos, que ya habíamos dicho, exhortan a los creyentes a no guardar rencor y a dejar que la amargura eche raíces. En su lugar, enfocarse en el amor al prójimo y en el perdón como camino hacia la santidad y a la paz. Bueno, esa fue la partecita que ya leímos. Ahora viene la segunda parte, donde dice, cuando en el hogar
No se nos enseña a amar y a perdonar como el Señor Jesús nos enseña en su palabra, sino que por el contrario hay un ambiente de rencor, de odio, de resentimiento, de venganza, de falta de perdón. Eso se transmite de padres a hijos, que terminan también ellos odiando a todo y a todos, y hasta se odian a sí mismos. Yo he encontrado casos en los cuales los niños viven en un ambiente de odio, de venganza, de rencor, y entonces como ven que su papá odia, que su mamá odia, que su familia odia, sus abuelos, sus tíos, y por cosas que les sucedieron, y entonces no han podido perdonar y siembran ese odio en sus hijos. O, por ejemplo, la mujer que su marido se fue con otra y entonces comienza a decir es que yo odio a su papá, es que ese hombre nos ha hecho sufrir o me ha hecho sufrir, porque a veces se victimizan solamente las mujeres y no saben que los niños también sufren. Entonces no dicen nos hizo daño, sino dicen me hizo daño a mí y por eso lo odio y no sé qué y si sé cuándo. Y ustedes si llegan a ver a ese hombre, ni lo volteen a mirar, ni lo determinen porque ese es un mal hombre, porque no se merece su amor, no se merece su cariño y no sé qué. Y hay madres que echan a los hijos en contra de sus padres con odio. También he encontrado otros casos en los que la mamá dice, no, sí, su papá nos hizo daño, fue malo, cometió errores, pero es su papá y ustedes tienen que amarlo, tienen que respetarlo, porque pues una cosa es lo que me hizo a mí y pues sí, se equivocó y se fue de la casa y nos hizo sufrir, pero aunque sea la persona que sea, sigue siendo su papá y ustedes lo van a respetar, lo van a amar, porque no pueden guardar odio ni rencor contra él. Una cosa es lo que yo siento hacia él, pero ustedes tienen que seguir. Bueno, hay buenas madres que dan ese buen consejo a los hijos, pero hay otras madres que siembran ese odio, ese rencor en sus hijos, no solamente hacia el papá o hacia ese esposo que se fue, sino que también hacia otras personas. Es que esa vecina siempre nos ha hecho daño, siempre nos ha hecho el mal y entonces la detestamos porque no sé qué, porque sí sé cuándo, y es que su abuelita no la quiere porque nos quitó las tierras y porque esto y porque el otro, o nos quitó la casa o se llevó a su papá y el odio contra ellos y contra aquella y contra aquel y no terminan de odiar y entonces siembran ese odio en los pobres niños y esos niños crecen con odio, con resentimiento y como su mamá no supo perdonar, como su mamá no supo sino odiar toda la vida, entonces por cualquier cosa que también comete ella, porque todos somos pecadores y todos cometemos errores, entonces esos hijos dicen, eh, yo odio también a mi mamá porque solamente me enseñó a odiar y yo no sé si no solamente odiar y la odio a ella porque echó a mi papá y porque no nos dejó arrimar a estar con mi papá, a quererlo, a tenerlo cerca, y etcétera, etcétera. Y entonces esos hijos crecen con odio y bueno, y se vuelve una cadena de odio tan terrible, de venganza, que resultan odiando a todo y a todos y hasta a sí mismos. Y yo me odio y yo no me amo y yo no quiero y yo no sé por qué nací, por qué estoy en este mundo y por qué tuve que vivir y por qué tuve que nacer en esta familia eh, yo no debía haber tenido el pelo largo y lacio, sino debía haber tenido el pelo crespo, odio este pelo que tengo, odio estos ojos, yo no los quería cafés, los quería verdes, los quería azules,
o no los quería de color, sino los quería negros. Odio mi cuerpo, odio mis gordos, odio mis curvas, odio mis piernas, odio mi nariz, odio todo y comienzan a odiarse a sí mismos y odiar su cuerpo y odiar los pequeños defectos que tenemos de nuestro cuerpo. Y si soy gordo, odio ser gordo, y si hoy soy flaco, odio ser flaco, y si soy negrito o morenito, odio ser moreno, si soy blanco, entonces odio. Todo lo odian, todo lo odian. Odio que llueva, odio que haga sol, odio las flores, odio todo. Un odio terrible a todo, terrible. He visto, por eso les digo esto, porque he visto personas, he escuchado personas que llegan a odiar todo y a todos, y a todo lo que esté a su alrededor y a ellos mismos. ¿Por qué? Porque se les sembró solo odio en su corazón. ¿Y quién es el padre del odio? Así como el padre de la mentira es Satanás, pues igual el padre del odio es el maligno. El maligno se aprovecha, óiganlo bien, el maligno se aprovecha de nuestras heridas emocionales, se aprovecha de nuestros recuerdos dolorosos del pasado para entrar en nosotros a través del odio, del resentimiento. Entonces, ese veneno que tienes en tu alma, en tu corazón, en tu vida, no es de Dios, no es tuyo. Es el enemigo que está sembrando esa cizaña, está sembrando ese veneno mortal. ¿Y para qué te siembra ese veneno del odio? Para que no te salves, para pertenecerle solamente al maligno, para que te vayas al infierno. Porque el maligno sí sabe, aunque tú a veces no lo pienses o lo niegues, el maligno sabe que si tú no perdonas, que si tú sigues odiando, si tú sigues resentido, si tú sigues con ese rencor, pues no te vas a ir para el cielo, te vas a ir a lo más profundo de los abismos del infierno. Y va a ser una victoria para Satanás. Por eso te siembra en tu corazón, en tu vida, el no perdonar. Y entonces te pone en tu mente cosas, pero tú para qué lo vas a perdonar, es que yo para qué lo tengo que perdonar, yo no tengo que humillarme, yo no tengo que, eh, que rebajarme. El que me tiene que pedir perdón es él, la que me tiene que pedir perdón es ella. ¿Yo por qué? ¿Acaso fue que yo hice algo? No, si el que lo hizo fue esa persona, el que lo hizo fue mi papá, el que lo hizo fue mi mamá, mi hermano. Yo no tengo por qué humillarme, yo no tengo que rebajarme, yo no tengo que... Esas palabras, esas tentaciones, ¿quién se las pone? El enemigo, para que nosotros no perdonemos, porque te llena de soberbia. Quien no toma la decisión de perdonar es una persona que está llena de la soberbia del enemigo. El enemigo la está gobernando porque la quiere llevar a lo profundo del infierno. Entonces, o te dejas dominar de la soberbia, del orgullo, es que yo, ¿por qué? El que me tiene que pedir perdón es él, ella, no yo. Yo no me tengo que rebajar, no me tengo que humillar. Todas esas palabras son de soberbia, son de orgullo. Y por eso el maligno está ganando la batalla para que tú te vayas con él al infierno. Tienes que dejar, tienes que renunciar a esas palabras. Tienes que renunciar a ese orgullo, a esa soberbia, para poder abrazar el perdón de Dios. La gracia del perdón es una gracia, es un regalo. Perdón viene de per, es algo
grande y don es un regalo. Don es un regalo, una gracia. Es una gracia que se necesita, hay que pedirlo. Hay que pedir esa gracia del perdón. Nosotros por nuestras propias fuerzas no somos capaces de perdonar, pero con la ayuda de Dios sí podemos, sí podemos. No es de la noche a la mañana, es un proceso. Algunas cosas serán rápidas, como les contaba yo. Muchas cosas he podido perdonar tan fácil, tan rápido, pero hay otras cosas que no, son más difíciles. Pero nunca digas no puedo, nunca digas es imposible, porque el poder lo tienes Dios, no tú. Entonces no digas no puedo. Di, Señor, tú sabes que me es difícil, pero tú puedes por mí, tú puedes en mí, tú puedes a través de mí, porque tuyo es el poder, el honor, la gloria, la alabanza. Es tuyo el poder. Tú das el poder para que yo, la gracia, para que yo pueda perdonar. Simplemente nos abrimos a ese perdón, le pedimos al Señor, Señor, tú sabes que me es difícil, pero tú puedes, tú eres el que puedes. Tú que perdonaste en la cruz a todos los que te hicieron daño y fuiste capaz de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los justificaste, Señor. Imagínate, el Señor los justificó. ¿Qué es justificar? Lo que yo comencé a hacer de pronto con mi papá. Ah, pero yo, cómo no lo voy a perdonar si tal vez él no tuvo las mismas enseñanzas que yo he tenido, no tuvo las mismas oportunidades de conocer la palabra de Dios como yo sí las tuve, no tuvo la misma apertura a la gracia como yo la he tenido, no tuvo eh, un buen ejemplo de una buena madre como la que yo tengo, no tuvo eh, formadores como los que yo he tenido en el camino de la perfección, de la santidad, no tuvo tantas cosas que yo sí he tenido y entonces pues por eso es que era tal vez así. Entonces uno lo justifica, uno comienza a justificar cuando se mete en los zapatos del otro. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no dijo, que se, que se pudran en el infierno los que me crucificaron, los que me azotaron, los que me clavaron en latigazos, los que me pusieron la corona de espinas, los que me empujaban, los que me escupían. No, el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los justificó. Mira hasta dónde llega ese amor de Jesús justificando a sus verdugos. Tremendo, tremendo, tremenda cosa, tremenda enseñanza, Dios mío. Eso es lo que tenemos que hacer y aprender de Jesús, mirarlo a Él, mirar la cruz y decir, Señor, si tú pudiste, si tú puedes, pues hazlo en mí, Señor, y a través de mí y en mí, tú en mí, Señor, tú a través de mí, tú en mis palabras, tú en mi corazón, tú en mi alma, tú en mis sentimientos, tú en mis recuerdos, tú, Señor, en, en todo lo que me ha pasado, tú, Señor, tú en mí, y así podré perdonar. Si nosotros le pedimos, le suplicamos esa gracia al Señor, el Señor lo va a hacer. Grande y maravilloso es el Señor. Por eso eh, es necesario sanar todas las heridas, pero especialmente esta que nos aleja de la posibilidad de heredar el reino de los cielos, como dice ahí en ese párrafo. Esta herida nos aleja de la posibilidad
de heredar el reino de los cielos. Miren hasta dónde llega esta herida. Nos aleja de la posibilidad de heredar el reino de los cielos. Terrible, porque ¿quién es el más interesado en que nosotros nos vayamos al infierno? Pues el maligno. Y nosotros le damos gusto con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. Por eso hay que tomar la decisión hoy, decirle, Señor, yo quiero renunciar a la soberbia, renunciar al orgullo, renunciar a la falta de perdón, renunciar a todo esto. Y yo sé que con tu ayuda, con tu amor, en tu poder, no con mi poder, porque yo no tengo ningún poder. Yo no, yo no puedo porque no tengo poder, pero estoy dispuesto a hacerlo, Señor. Y si nosotros no podemos, si con esas faltas de perdón no podemos heredar el reino de los cielos, pues vamos a ser excluidos de la salvación de Dios. Quien no está dispuesto a perdonar y abandonar estos sentimientos malignos, se condena. Punto. Es, es, eh, es más claro. Miren que ahí dice, quien no está dispuesto a perdonar, voy a tratar de subrayarlo, aunque me queda difícil porque estoy de medio lado, pero bueno, a ver si alcanzo a subrayar aquí, a ver si. Quien no está dispuesto a perdonar y abandonar, eh, se me fue para arriba, estos sentimientos malignos, se condena para siempre en el infierno porque es cerrarse al amor de Dios. Esto lo tenemos que subrayar y entender. Quien no está dispuesto a perdonar y abandonar estos sentimientos malignos no son de Dios, estos sentimientos malignos se condena para siempre en el infierno, porque es cerrarse al amor de Dios, darle la espalda a su plan de redención sobre nuestras almas. Entonces, miren todo lo que conseguimos con estos sentimientos malignos. Terrible. Que el Señor nos ayude, que el Señor herida de la falta de perdón para no ser arrojados con todo y trapitos al infierno. No cerrarnos a ese amor de Dios. Decimos, ay, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Mentiras. Si lo amáramos, nos pondríamos en la tarea de perdonar. Entonces tenemos que hacer la lucha, hacer la lucha para que podamos verdaderamente dar ese paso del perdón con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, con el poder de Dios, porque nosotros, pobres, miserables, somos incapaces, pero Dios es capaz, Dios todo lo puede, porque es Dios todopoderoso. Entonces dice que es cerrarse al amor de Dios y darle la espalda a su plan de redención sobre nuestras almas. Ahora que ya reconocimos las diferentes heridas de la infancia, es el momento de hacerlas consciente en nuestro día a día y empezar a sanarlas. Entonces, vamos a la oración. Bueno, pero antes de la oración, quisiera agregar aquí unos pasos para la sanación. Bueno. No están ahí escritos, pero ojalá ustedes los tengan allí. Vamos a mencionarlos. Primero, debemos pedir la gracia del perdón. Pedir la gracia del perdón es lo primero que debemos hacer, porque nosotros no tenemos esa capacidad de perdón, es un don de Dios. Entonces, pedimos la gracia del perdón a Dios. Segundo,
Reconocemos sin Dios no podemos, pero con Dios lo podemos hacer todo. Que no es por nuestras fuerzas, sino con la fuerza de Dios. No es con nuestro amor, porque nuestro amor es imperfecto, sino que es con el amor de Dios. No es con nuestro esfuerzo personal, porque en vano se cansan los albañiles, dice el Salmo, si tú no construyes la ciudad. En vano vigilan los centinelas si, si tú no vigilas la ciudad. Entonces es el Señor el que lo hace, Dios en nosotros. Dios es el que hace la obra. Entonces, cuando tú reconoces que Dios es el que hace las cosas, entonces simplemente le dices, Señor, en tus manos estoy, tú eres el que lo puedes todo, tú eres el que tienes todo el poder y ya. Entonces, primero dijimos pedir la gracia de Dios. Segundo, reconocer que es Dios el que hace la obra en nosotros. Es su amor, es su gracia, es su poder el que lo hace en nosotros. Es Dios en nosotros, a través de nosotros. Señor. Primero, ¿qué era? Pedir ese don de Dios, esa gracia de Dios, del perdón, pedirlo. Segundo, reconocer que solo Dios lo puede. Todo lo puede Dios. Yo no puedo hacer nada, pero Dios sí lo puede hacer todo, con su poder, con su gracia. Tercero, decidirme, me decido a perdonar. Hoy me decido a perdonar, me decido a liberarme yo, porque soy yo el primero que me beneficio de esto. No estoy beneficiando a la persona que estoy perdonando tan directamente, sí lo beneficio, pero el directamente beneficiado soy yo, no es la otra persona, porque liberándote tú, perdonándote tú, perdonas a la otra persona, sanándote tú, sanas la relación con la otra persona, es decir, comienza todo por ti, desde ti. Por eso nos debemos amar primero a nosotros para amar a los otros, para poder perdonar. Si tú no te has podido amar a ti mismo, pide esa gracia del amor, Señor. Yo no me he amado lo suficiente. Quiero amarme, Señor. Ayúdame a amarme para poder amar a los otros. Si yo no me he podido perdonar a mí, entonces, Señor, ayúdame a perdonarme, Señor, porque muchas veces nosotros somos los que nos negamos al perdón a los demás. ¿Por qué? Porque no nos hemos amado ni nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y entonces nos guardamos también rencor a nosotros. Y comienza primero por ti, por nosotros. Entonces, Señor, yo quiero decidirme a perdonar, Señor. Si esta decisión depende de mí, Señor, si yo no me amo lo suficiente, si yo no me he perdonado, Señor, enséñame, ayúdame a perdonarme, ayúdame a amarme, Señor, a aceptarme tal como soy, a aceptar mis ojos, a aceptar mi nariz, mi cabello, mi cuerpo, mis curvas, mi altura, lo que muchas veces he rechazado de mí, Señor. Hoy no me quiero rechazar, Señor. Hoy quiero aprender a aceptar, Señor Jesús, que tú me creaste para ti, que yo soy hermoso, hermosa para ti, Señor Jesús, que yo soy especial para ti, que yo soy lo más grande para ti, Señor Jesús, que tú no hiciste algo horrible, feo, espantoso, sino que yo soy una obra tuya. ¿Y cómo voy a decir que tú creaste algo horrible, Señor Jesús? Jesús, te estaría diciendo que tú que te equivocaste, Señor Jesús, al crearme. Y no, eso no puede ser porque tú no te puedes equivocar porque eres Dios perfecto, Señor Jesús. Y si tú me hiciste así, Señor Jesús, chueco, tuerto, cojo, lo que sea, pues yo soy el más perfecto de los chuecos, de los tuertos y de los cojos.
porque me hiciste perfectamente para ti, Señor Jesús, porque soy la luz de tus ojos, Señor Jesús, porque tú me ves en mí, Señor Jesús, que yo no veo, Señor Jesús, porque yo solo veo lo físico, Señor, pero tú ves el alma, tú ves más profundo, Señor Jesús, tú ves un tesoro dentro de mí, mientras que yo veo solo barro, mientras que yo veo solamente cosas feas en mi vida, Señor, pero tú ves cosas hermosas en mi vida, Señor. Tú ves un tesoro grande y maravilloso en mi vida. Señor, enséñame a verme con tus ojos, que yo tenga tus ojos, préstame tus ojos para verme como tú me ves, Señor Jesús, que yo no me vea más, Señor Jesús, como lo peor, como lo más horrible y desgraciado de este mundo, Señor, que yo me pueda ver con tus ojos, verme, Señor Jesús, y amarme como tú me amas, Señor Jesús. Préstame tu corazón para amarme como tú me amas, Señor Jesús, para amarme, para perdonar. Me he equivocado, pero cuando yo me equivoco una vez, tú me dices 1000 veces, te perdono, te amo, porque tú me amas, Señor Jesús, tú me perdonas, Señor Jesús, porque cada vez que yo meto la pata, que cada vez que yo cometo errores, tú estás desde la cruz diciendo, Padre, perdónalo, perdona a mi hijo, perdona a mi hija, porque no sabe qué hace, porque tú me perdonas tanto, Señor Jesús, porque me amas tanto, Señor Jesús, me has perdonado todas mis faltas, todos mis pecados, Señor Jesús, todas las veces en que yo me he equivocado, Señor Jesús, y tú derramas amor y perdón y misericordia en mi vida, Señor Jesús, porque me amas tanto, Señor Jesús. Y entonces en esa medida en que tú comienzas a amar, a dejarte amar por el Señor y a experimentar ese amor de Dios en tu vida, entonces entra ese amor en ti, entra ese perdón de Dios en tu vida y vas a comenzar entonces a experimentar ese amor y ese perdón para poder dar amor y perdón a los demás. Entonces, miren cómo es de importante ese amor a nosotros mismos, ese amor a nosotros, ¿verdad? Entonces, Escucha, Padre. No se escucha, Padre. Se escucha, Padre. Fue el volumen, Padre Mauricio.
¿Ahora sí? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Sí, padre. padre, ya te escucho. Me tocó salirme Sí. porque no supe qué les piché y, y solamente les escuchaba a ustedes. No se escucha, no se escucha y yo no sabía qué espicharle para volver otra vez, pero bueno, otra vez estamos aquí. Gracias a Dios. Bueno, em, entonces vamos a continuar con lo que estaba diciéndoles. Esperemos que no vuelva a molestar esto. Ya. Retomemos. Eh, Cuando nosotros entendemos que necesitamos ese perdón hacia nosotros mismos, ese amor hacia nosotros mismos para poder amar, para poder perdonar a los demás, entonces ahí es cuando nos toca ir sanando también de esas faltas de amor, faltas de perdón hacia nosotros mismos. Es una herida grande. A veces no nos hemos perdonado por decisiones terribles que hemos hecho, decisiones que en la vida hemos tomado mal, pero cuando reconocemos que somos humanos y que como humanos podemos fallar, de hecho fallamos, todos fallamos. En algún momento en uno de los talleres anteriores les dije, eh, todos en algún momento vamos a fallar. Nos damos más cuenta cuando nos falla nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, nuestra esposa, nuestro esposo. De eso sí nos damos cuenta facilito, pero no nos damos cuenta que nosotros también en algún momento podemos fallar y les hemos fallado también. Si quieren apagar los micrófonos ustedes, que no importa para que yo pueda solamente escuchar mi voz y no esté escuchando también los ruidos de sus casas. Entonces ustedes sí cierren los micrófonos, los que estuvieron diciendo, padre, se me fue el audio, no se escucha. Pues entonces ciérrenlos para que no escuche yo los audios de ustedes. Bueno, gracias. Entonces, cuando, cuando en nuestras vidas pensamos que somos perfectos por el orgullo, por la soberbia, y que todos se equivocan menos yo, todos fallan menos yo, todos pecan menos yo, pues entonces vamos a pensar que, que los demás eh, no son merecedores del perdón. Pero cuando yo me doy cuenta que yo también soy nada ante Dios, que cada uno de nosotros somos ante Dios polvo y ceniza, decía Abraham, también lo decía Job, el santo Job. Somos polvo y ceniza, no somos nada, somos barro, hechos de barro como Adán. Entonces, cuando nos damos cuenta que somos frágiles, que en cualquier momento podemos fallar y nos comprendemos, y además de comprendernos, también vemos que Jesús desde la cruz nos justifica, nos justificó, porque es el único que nos justifica ante el Padre Celestial. Entonces, pero nos enseña también a justificarnos, es decir, a decir, bueno, es que si Jesús, que es el que me justifica ante el Padre, le dice al Padre, Padre, perdónalo a cada uno de nosotros. Padre, perdónalo, perdónala, porque no sabe lo que hace. Si el Señor nos justifica, si nuestro Señor Jesucristo nos justifica ante el Padre, pidiéndole, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién soy yo para no recibir ese amor, para no recibir ese perdón, para no recibir esa justificación por el poder de la sangre de Cristo, de su santa cruz que me dice?
ante el Padre, me presenta ante el Padre como un inocente, siendo yo tan culpable, a pesar de mi fragilidad, a pesar de mis deficiencias. Entonces, cuando yo aprendo a recibir ese amor en mi vida, cuando aprendemos a recibir tanto perdón, tanta misericordia de parte de Dios, sin merecerlo, justificación por medio de su cruz, de su pasión, de su sangre preciosa, sin merecer esa sangre, sin merecer esa pasión. Entonces, cuando me doy cuenta yo de todo eso que ha hecho Dios por mí, soy más consciente o puedo ser más consciente de que también el otro merece ese amor, ese perdón y esa justificación de Dios. Pero cuando yo digo, no, es que ese no se merece el perdón de Dios, no se merece la justificación, no se merece que Dios lo perdone, que Dios, en el fondo es porque todavía soy soberbio. Y esa soberbia, ese orgullo, también nace de un corazón herido que no ha sido capaz de perdonarse a sí mismo, de amarse a sí mismo y de aceptar ese amor, ese perdón y esa justificación de Dios. Porque lo que no quiero para los demás es un reflejo de que no quiero eso también para mí. No lo quiero tampoco para mí. Entonces, hay que hacer ese acto de conciencia, de saber de que no nos corresponde a nosotros el juicio. El juicio solamente le corresponde a Dios, ese juicio divino, de decir quién se condena o quién no se condena, solamente a Dios. No podemos nosotros pretender ponernos en el puesto de Dios, creyendo que nosotros somos los más santos, los más perfectos y que los demás que se pudran en el infierno. O lo contrario, es que yo soy lo peor, yo no merezco vivir, no merezco el amor de Dios, no, porque los dos extremos son terribles, tanto el creernos perfectos, orgullo, soberbia, como el creernos los más indignos de este mundo de recibir ese amor y ese perdón del Señor. Entonces hay que comenzar a sanar todo eso, pedirle al Señor. Él nos da la gracia de sanar todo eso y de que Dios tiene un plan de salvación para mi vida y para el otro que no me gusta, para el otro que me choca, para el otro que siento tanta eh, asco, fastidio, repulsa por la otra persona, ese o esa persona también merece el amor y el perdón de Dios. Cuando yo soy capaz de pensar de esa forma, entonces es porque el amor de Dios ha entrado en mi vida. Dejemos entrar el amor de Dios en nuestra vida y saber que solamente a Dios le corresponde el juicio. La, si no nosotros no podemos ponernos en el puesto de Dios de jueces, ni de nosotros mismos ni de los demás. Solo Dios sabe a quiénes son los que se merecen el perdón y quiénes no se lo merecen. Solamente Dios lo sabe. De hecho, Dios nos ama y nos perdona a todos, pero somos los seres humanos los que rechazamos ese amor y ese perdón. Lo aceptamos o lo rechazamos. Y el que no lo acepta, el que lo rechaza, pues se va a condenar. No porque Dios quiera condenarlo, sino porque nosotros mismos somos los que le dimos la espalda al Señor. Pero Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice su palabra. Y bueno, cuando hacemos todo este proceso que les he dicho, que les he explicado, pues simplemente ponerse en la tarea de orar, orar. Orar y orar y orar delante del Santísimo día y noche, todos los días, estar en ese pedir, Señor, te suplico que me ayudes a orar, que me ayudes a perdonar, enséñame a perdonar, Señor, dame tu corazón, dame, Señor Jesús,
esa bondad, esa misericordia de tu sacratísimo corazón, de tu amorosísimo corazón, para que yo aprenda a amarme a mí, perdonarme a mí, perdonar a los demás, amar a los demás, Señor Jesús. Tú sabes que yo soy muchas veces incapaz de estas cosas, pero yo creo, yo confío, yo estoy seguro que tú, Señor, que perdonaste incluso hasta el más terrible de los verdugos que te hicieron daño, eres capaz de ayudarme a perdonar, Señor Jesús, porque tu perdón no tiene límites. Tu perdón, tu amor, Señor Jesús, supera todas las cosas, Señor Jesús. Tú amas incluso, Señor, a los que están en el infierno. Algunas personas se escandalizan de esto que estoy diciendo, pero es tradición de la iglesia, es tradición y es doctrina de la iglesia que precisamente Dios no puede odiar. Lo único que odia el Señor es el pecado, pero no puede odiar al pecador. Odia o lo que Satanás y sus ángeles rebeldes hicieron de rebelarse en contra él, pero no los odia a ellos, porque los creó con amor, por amor como hizo con nosotros. No los puede dejar de amar y por eso ese amor los atormenta. ¿Cuáles son las llamas del infierno que los atormenta más allá en el infierno a estos condenados? El amor de Dios. No lo resisten, no resisten el amor de Dios. La presencia de Dios los atormenta, porque Dios es solo amor. Dios es amor, dice la Biblia. Juan capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Dios es puro amor, amor infinito. Entonces los condenados simplemente le dieron la espalda al amor. Nosotros no podemos darle la espalda al amor. Tenemos que acoger ese amor y el amor implica perdonar. Entonces que el Señor nos ayude a perdonar, a sanar esas heridas. Y hay que suplicarlo, hay que pedirlo todos los días, todos los días, todos los días. Yo lo supliqué durante 30 años para poder perdonar a mi papá. 30 años hasta que logré, hasta que lo pude conseguir. 30 años. No sé ustedes cuánto tiempo se lleven para terminar de perdonar a la persona que les hizo daño. Entonces, suplíquenlo y, y año por año van a ver cómo van disminuyendo ese odio, van disminuyendo ese resentimiento, van disminuyendo todo eso se va yendo poco a poco, poco a poco. Mientras más profunda es la herida, más difícil, pero eh, de que podemos en el nombre del Señor, con el poder de Dios, con la gracia divina, con la ayuda de Dios que Él lo hace todo en nosotros. Entonces vamos a cerrar un momento nuestros ojos y a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que derrames tu gracia, tu amor, tu bendición sobre nosotros. En este momento te pedimos, oh Padre, que transformes nuestro corazón. Hoy nos decidimos a perdonar, Señor Jesús. Sabemos que no podemos nosotros solos no lo podemos hacer, pero tú sí lo puedes hacer en nosotros, Señor. Tú en nosotros. Ama, Señor, en nosotros. Perdona, Señor, en nosotros y a través de nosotros. Que ponemos en tus manos esa persona o esas personas a las que nos ha sido tan difícil perdonar, Señor. Ponemos, Señor Jesús, en tus manos todos estos momentos difíciles que vivimos con ellos. Cada uno de esos momentos de nuestra historia, de nuestra vida, desde que estuvimos en el seno materno, cuando estuvimos pequeños, todas esas heridas, esos gritos, esos golpes, esos insultos, todo eso lo ponemos en tus manos, Señor Jesús. Pasa, Señor, con el poder de tu sangre preciosa, sanándonos desde la raíz más profunda, desde cuando comenzó
a existir en nuestro corazón ese resentimiento, Señor Jesús. Solo tú lo sabes, Señor. Haznos conscientes, Señor. Abre, Señor, esa cajita negra, esa, ese inconsciente, ese subconsciente, Señor Jesús, donde están guardados todos esos recuerdos dolorosos del pasado, Señor Jesús. Escarba, Señor Jesús, y abre, Señor Jesús, ese momento, esos momentos en los cuales comenzó ese odio, ese resentimiento, ese rencor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor Jesús, con tu gracia para que podamos perdonar, Señor Jesús. Te entregamos cada uno de esos momentos, Señor Jesús, de violencia, de golpes, de insultos, de, de violencia física, emocional, psicológica, sexual, de todas las cosas que recibimos, Señor Jesús, desde muy pequeños o desde antes de nacer, Señor Jesús, en el vientre materno, Señor Jesús. Todas esas heridas, Señor Jesús, las ponemos en tus manos, Señor Jesús. Todas esas palabras hirientes, todas esas palabras con groserías, con insultos, con ultrajes, Señor Jesús. Ponemos todo en tus manos, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que tomes en este momento control, poder y autoridad de nuestras vidas, Señor Jesús. Pasa, Señor Jesús, en este momento, haciendo tu obra, Señor Jesús, lavando con tu sangre preciosa cada uno de esos momentos, Señor Jesús. Nos sumergimos en ti, Señor Jesús. Nos ponemos delante de tu presencia, Señor Jesús. Ante tu presencia, Señor Jesús. Hoy, Señor Jesús, aquí delante de ti, Señor Jesús, en el santísimo sacramento del altar, ante el Santo Cristo. Miramos a Cristo en este momento y le pedimos, le suplicamos, Señor Jesús, te suplicamos que derrames aunque sea una sola gota de tu sangre preciosa sobre cada uno de nosotros, Señor, en este momento y que esa gota de tu sangre preciosa vaya recorriendo nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro entendimiento, memoria, nuestra voluntad, nuestro consciente, subconsciente e inconsciente. Va recorriendo, Señor Jesús, todo nuestro cuerpo, toda nuestra memoria, todos los momentos difíciles, Señor Jesús. Y ve, Señor Jesús, lavando, limpiando, purificando cada uno de esos momentos, Señor Jesús. Hoy queremos, hoy nos decidimos, Señor Jesús, a perdonar porque sabemos que solamente tú lo puedes, Señor Jesús, que tú tienes la gracia, tú tienes el poder, Señor Jesús. No podemos solos, Señor Jesús, pero tú puedes perdonar en nosotros, tú puedes amar en nosotros, Señor Jesús. Si nosotros somos los que hemos bloqueado ese momento del perdón, Señor Jesús, porque tal vez no nos amamos a nosotros mismos, porque tal vez no nos hemos perdonado, Señor Jesús, te suplicamos, Señor Jesús, que en este momento nos ayudes a perdonarnos, Señor Jesús, a amarnos, Señor Jesús, porque tú perdonas en nosotros y a través de nosotros, Señor Jesús, queremos perdonarnos, Señor, por cada uno de los momentos en los cuales tomamos malas decisiones, Señor Jesús, por esos momentos que por nuestra culpa sucedieron cosas terribles, cosas desastrosas, hasta desgracias en nuestra familia y nos echamos la culpa por la muerte de alguien, nos echamos la culpa por, por la situación tan difícil que le sucedió a alguna persona. Nos echamos la culpa si a alguien le sucedió alguna enfermedad o alguna violación o alguna cosa por nuestra culpa, Señor Jesús. Nos echamos la culpa de muchas cosas que le sucedieron a nuestros hijos, Señor Jesús, y no hemos sido capaces de perdonarnos por las cosas que no hicimos o por el amor que no les tuvimos o por las veces en que no hicimos lo suficiente para que nuestros hijos tuvieran lo mejor, para que nuestros hijos salieran adelante, para que nuestros hijos te amaran a ti y nos echamos la culpa de muchas cosas en nuestra vida, Señor Jesús, por ese esposo que no atendimos, por esa mamá que no visitamos, que no le dimos
una palabra de amor, de cariño, de afecto por ese papá que odiamos o rechazamos y no estuvimos pendientes de ellos y muchas cosas. No nos perdonamos en nuestra vida, Señor Jesús, porque dejamos de hacer lo que teníamos que hacer, Señor Jesús. Cometimos pecados de omisión, Señor Jesús, y por esos pecados de omisión muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos y dejamos de amarnos, Señor Jesús, y muchas veces también no quisimos aceptarnos tal como somos, Señor Jesús, y no amamos nuestro cuerpo, nuestra vida, Señor Jesús, o la figura que tenemos, la cara, el rostro, los ojos, la nariz, la boca, lo que tenemos, Señor Jesús, y no nos aceptamos a nosotros mismos. Y una herida de rechazo, Señor Jesús, que no, porque no recibimos amor, no recibimos de parte, nos rechazamos, Señor Jesús, o de la escuela o rechazó, nos dijo o se burlaron de nosotros o nos dijeron palabras grotescas de nuestro cuerpo, de nuestra vida, y entonces nos comenzamos también a rechazar y a odiar a nosotros mismos porque no éramos como los demás o porque teníamos algún defecto físico o porque teníamos alguna dificultad en el aprendizaje o alguna cosa que por la cual se burlaron, nos rechazaron y también nosotros nos comenzamos a rechazar y no nos perdonamos, no nos amamos a nosotros, Señor Jesús. Sánanos, Señor Jesús, de todas esas cosas que vivimos en nuestra infancia, en nuestra vida, Señor Jesús, y todas esas faltas de perdón, todas esas faltas de amor, todos esos rechazos hicieron que nosotros también rechazáramos a otras personas, hicieron que nosotros también odiáramos a los demás, hicieron que nosotros también nos odiáramos no solamente a nosotros mismos, sino que rechazáramos también a los otros porque tenían defectos parecidos a los de nosotros, porque tal vez nos recordaban que los defectos que nosotros odiamos en nuestra vida, así como porque tal vez era orgullosa o era creída o era altanera o era grosera o era de alguna forma que también nosotros somos y que odiábamos en nosotros, Señor Jesús. Tantas cosas, Señor Jesús, por las cuales comenzamos a rechazar, a odiar, a sentir rencor hacia nosotros y hacia los demás, Señor Jesús. Todo eso lo ponemos en tus manos, Señor Jesús, te lo entregamos, Señor. Que seas tú, Señor Jesús, sanando con tu sangre preciosa, bendito Señor. Desciende, Señor Jesús, el fuego de tu Espíritu Santo y el poder de tu sangre preciosa sobre nosotros, Señor Jesús, para comenzar a rechazar todas estas cosas, Señor Jesús. Hoy renunciamos a toda falta de perdón, renunciamos a toda falta de amor hacia nosotros mismos, renunciamos y rechazamos toda falta de perdón hacia los demás, renunciamos y rechazamos toda falta de amor hacia los demás, renunciamos a todos los actos que hemos tenido contra nosotros mismos o contra los demás, de rechazo, de odio, de falta de perdón, de no aceptación, Señor Jesús. Rechazamos en tu nombre, Señor Jesús. Renunciamos en tu nombre a todas esas cosas que nos han traído a nosotros dolor en nuestra vida, en nuestra alma, Señor Jesús. Pasa limpiando, Señor Jesús. Pasa sanando con tu sangre preciosa nuestro corazón, nuestra alma, todos nuestros sentidos, Señor Jesús. Nuestra memoria, Señor Jesús, nuestros recuerdos dolorosos del pasado, Señor Jesús, lo dejamos en tus manos, Señor Jesús, nos sumergimos en tu sangre preciosa y somos limpiados por ti, Señor, por tu amor, Señor Jesús, por esas aguas vivas, Señor Jesús, de tu Espíritu Santo, esas aguas vivas del amor tuyo, Señor, que nacieron, que brotaron de tu corazón sacratísimo cuando fue abierto por la lanza de Longinos. Allí, Señor Jesús, nos sumergimos en tus santas llagas, Señor Jesús, y tomamos ese amor, abrazamos ese amor que viene de ti, Señor Jesús, y te vemos en este momento, cómo nos abrazas, Señor Jesús, aunque no te sintamos, Señor Jesús, sintamos o no sintamos, Señor Jesús, sabemos, experimentamos, Señor, cómo
Aprendemos y entendemos que tú en este momento nos estás abrazando, Señor Jesús, con tu amor, con tu poder, con tu Jesús. Necesitamos, Señor Jesús, y echamos fuera todo rechazo en tu nombre, Jesús, que fuera de nosotros todo odio, todo resentimiento, toda falta de perdón, lo echamos fuera en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor Jesús, amor, perdón, tu bondad, tu misericordia, Señor Jesús, porque sabemos que todos te hemos fallado, Señor Jesús, que no merecemos tu amor, que no merecemos tu perdón, pero tú nos lo das porque nos amas tanto, Señor Jesús, que te entregaste por nosotros en la cruz del Calvario para amarnos, Señor Jesús, para llenarnos de ti, Señor Jesús. Aceptamos ese amor, aceptamos ese perdón, Señor Jesús, y hoy nos decidimos también a perdonar y amar, Señor Jesús, porque no somos jueces, Señor Jesús, de nadie, ni de nosotros, ni de nadie, Señor Jesús, porque sabemos, Señor Jesús, que tú eres el único que nos puedes dar, Señor Jesús, y que nos das mucho más de lo que nosotros podemos pensar o meditar o, o desear, Señor Jesús, porque tú no nos odias, Señor Jesús, tú solamente nos amas, Señor Jesús, tú nos abrazas en tu amor, Señor Jesús, aceptamos ese amor, aceptamos y nos abrazamos a ese amor, Señor Jesús, nos abrazamos a ti, Señor Jesús, nos abrazamos como San Juan el evangelista, a tu corazón, nos pegamos a tu corazón santísimo, Señor Jesús, y dejamos que ese amor, Señor Jesús, fluya a través de nuestro corazón, a través de nuestra alma, Señor, a través de todo nuestro ser, Señor Jesús. Ese amor entra, Señor Jesús, ese amor sea derramado en nosotros, Señor Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, Señor Jesús. Y que a través de ese amor, Señor Jesús, podamos decir, Señor, a esas personas que nos hicieron daño, Señor Jesús, yo te perdono en el nombre de Jesús, aunque muchas veces no pueda decirlo, Señor Jesús, como muchas veces tuve la dificultad de decir a mi papá, pero alguna vez pidiéndotelo, clamándotelo, pude decir, papá, yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Y así lo pude decir, Señor Jesús, porque tú das la gracia, Señor Jesús. Dilo, dilo con esas palabras. Yo me decido hoy a perdonar y a esa persona le digo por su nombre, yo en el nombre de Jesús, no con mi amor, no con mi perdón, sino con el amor de Dios, con el perdón de Dios, yo te perdono en el nombre de Jesús. Aunque no sientas decirlo, aunque te cueste decirlo, dilo para que se suelte esas ataduras, para que se destruyan esas cadenas, para que se rompa todo obstáculo que haya en tu vida. Dilo para que se pueda romper y para que puedas recibir esa sanación. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo me perdono y te perdono. Yo me perdono y te perdono. Yo me perdono y te perdono. Y hoy, Señor Jesús, nos abrazas en tu perdón y en tu amor, Señor Jesús. Hoy has comenzado, aunque corran lágrimas por nuestros ojos, aunque muchas veces me haya negado, Señor Jesús, nos hayamos negado al perdón, al amor. Hoy, Señor Jesús, rompes esas cadenas, destruye, Señor Jesús, todo lazo, todo obstáculo de falta de perdón por el poder de Dios Padre omnipotente de Jesucristo nuestro Señor, por la gracia del Espíritu Santo. Y hoy, en el nombre de Jesús, nos decidimos a perdonar y yo los perdono en el nombre de Jesús. Dilo. Y el Señor rompe en este momento cadenas, rompe obstáculos, rompe murallas, rompe todo en el nombre de Jesús. Y ahora recibes esa liberación y comienzas a sentir liberación en tu vida, no importa que llores. Eso te ayuda a sanar tu corazón, a sanar tu alma, a limpiar esa alma, a limpiarte interiormente. Hoy el Señor derrama ese amor, hoy el Señor derrama su perdón. Bendito sea, Señor Jesús, porque es con tu gracia, es con tu poder, es con tu amor, Señor Jesús, que tú lo puedes hacer. Bendito sea, Señor Jesús.
Que siga fluyendo, Señor Jesús, ese perdón sobre nuestras vidas, Señor, ese amor, Señor Jesús. Hoy danos esa gracia, bendito Señor. Danos esa gracia, Señor Jesús. Danosla, Señor Jesús, porque es un regalo tuyo, Señor Jesús. Solo de ti viene el perdón, solo de ti viene la misericordia, dicen los salmos. Solo de ti, Señor Jesús. Solo de ti viene el poder, el perdón, Señor Jesús, el poder perdonar, Señor Jesús. Solo de ti viene la misericordia, la acción eterna. Bendito sea, Señor Jesús. Santo eres Jesús. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesús. Gloria y alabanza, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor Jesús. Bendito sea, Señor Jesús. Sopla, Señor Jesús, sobre estos hijos tuyos, Señor Jesús. Bendito sea, Señor Jesús. Santo eres, Señor. Que nadie nos haga como tú, Señor Jesús. Bendito seas. Nada nos puedes de ese amor y de ese perdón que tanto necesita nuestra alma, Señor Jesús. Bendito seas, mi Jesús. Bendito seas, mi Jesús. Bendito seas, mi Señor. Santo eres, Jesús. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesús. Poderoso eres, Señor. Santo, santo, santo eres, Jesús. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Poderoso es mi Dios, mi Rey, mi Señor, santo, santo eres, bendito seas, Jesús. Gloria a ti, Señor. El Señor te está momento, te está llenando. Tanto esperado este momento. Cuánto esperado que estuvieras así. Cuánto esperado que me hablaras. Cuánto esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has sufrido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien por qué has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, por ti fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Nadie nos ama como tú, Señor. Nadie puede amarnos más que tú, Señor. Solo tu amor nos puede sanar. Tú sé bien lo que me dices. Aunque a veces no me hables. Yo sé bien lo que en ti sientes. Aunque a veces nunca lo compartes. Yo a tu lado he caminado. Junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces esté cargado. Pues de tu lado no me he ido.
pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, por ti fue porque te amo. Nadie te ama, no, nadie te ama ni te amará. Nadie te ama ni te amará como el Señor. Recibe ese amor. Y si recibes ese amor, hay que dar ese amor. Reparte ese amor, entrega ese amor que el Señor te da. El Señor llena tus heridas, el Señor llena los vacíos de tu corazón, el Señor llena los vacíos de tu alma y te ama y te llena de ese amor para que puedas amar, para que puedas entregar amor, para que puedas perdonar. El Señor te sana, el Señor te libera en este momento con su amor. Recibe su amor. El Señor rompe cadenas con su amor. El Señor te libera con su amor, con su gracia, con su poder. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que haces, por todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. Y bendice, Señor Jesús, a tus hijos en esta noche, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y la Santísima Virgen María los acompañe y sigan orando, sigan pidiéndole al Señor para que el Señor siga haciendo su obra en ustedes. En mí se tardó 30 años, pero en ustedes se puede tardar un poquito menos, depende de la disposición que tengamos en nuestro corazón, en nuestras vidas y la decisión que tomemos de perdonar todos los días, de perdonar en su nombre. Recuerden, es el Señor el que lo hace en nosotros. Amén. Dios les bendiga. Feliz noche. Gracias, Padre Mauricio. Muchas gracias, Ah, Feliz.